¿cómo están? Soy Phil, bienvenidos a Tu Mentor Creativo y en esta ocasión nos vamos a enfocar una serie de lecciones que van dirigidas a lo que es el diseño de conceptos, ¿no? Vamos a comenzar primeramente con entender cómo crear conceptos que en verdad puedan ser utilizados sobre todo en el ámbito profesional. No se trata de simplemente dibujar algo porque nos nació, es más con respecto a cumplir con una serie de propósitos y de consideraciones que nos sirvan sobre todo para al momento de estar haciendo producción de diferentes tipos de contenido, diferentes tipos de media, pero que en verdad realmente tenga su uso y un aporte importante, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es entender cuál va a ser la intención de, de la pieza que vamos a trabajar. No importa si es un personaje, un objeto, un escenario, un vehículo, una criatura, etcétera. Lo que tenemos que hacer aquí es encontrar una serie de respuestas a varias preguntas que tenemos que hacernos. Bueno, no son varias, son solamente 4 preguntas. La primera pregunta vendría siendo el uso. ¿Cuál es el uso que va a tener esa pieza? No es lo mismo diseñar, vamos a decir en este caso, un personaje para un videojuego que hacerlo para una película, que hacerlo para una serie animada, que hacerlo para un cómic. Cada uno de esos medios tiene necesidades muy específicas, tiene eh, requerimientos técnicos muy particulares que debemos de cumplir. Y es por eso que es muy necesario saber muy bien cuál va a ser ese uso, porque de lo contrario, al diseñar un concepto es muy posible que el concepto se vea bien, es decir, la ilustración o el dibujo estén bien logrados, pero no estén tomando en consideración esas necesidades tan específicas del medio que podrían complicar las cosas. La siguiente pregunta que hay que responder en este caso vendría siendo la importancia, eh, y esto se refiere sobre todo a ese elemento que estamos creando, qué tan importante va a ser para el producto final. ¿Es un personaje protagónico o solamente es un extra más que va a aparecer en algún momento? Todos sabemos que hay jerarquías a la hora de estar creando contenido y no importa si es un videojuego, una serie, una película, un cómic, etcétera. No es lo mismo, digamos, el protagonista, digamos, estuviéramos dibujando el nuevo villano de un cómic importante como podría ser a lo mejor Spider-Man, se le va a dar una prioridad importante. Pero si ese villano a lo mejor es solamente así como que un minion un ayudante de un villano aún más importante, pues obviamente ahí habrá que tomar ciertas consideraciones, ¿no? Igual, no es lo mismo hacer el diseño del jefe final del juego a solamente hacer el diseño eh, de un mini boss que va a estar por ahí en alguno de los niveles, etcétera. Después tenemos que contestar la pregunta de la frecuencia. Y esto va de la mano con la parte de importancia. La frecuencia hay que entender es qué tantas veces va a aparecer ese elemento que estamos trabajando a lo largo de la producción. Si fuera una serie animada y estamos diseñando un escenario, pero ese escenario a lo mejor solamente va a aparecer en un par de capítulos y la serie a lo mejor va a tener veintitantos episodios, pues realmente no tiene mucho sentido tal vez trabajarle demasiado, ¿no? O sea, es como si de pronto estuviésemos trabajando en la nueva serie animada de Batman. Y pues sí, todos sabemos que Batman va a estar en la Baticueva, entonces la Baticueva va a ser un escenario, una locación muy recurrente que va a estar apareciendo prácticamente en cada episodio. Y de pronto va a haber otro que es el laboratorio en la estación submarina de X parte del mundo y que solamente va a aparecer en 2 ocasiones, ¿no? Entonces, eso también importa mucho porque dependiendo de la frecuencia es qué tanto se le tiene que dedicar o qué tanto se le tiene que invertir en la producción de eso. Eso no quiere decir que hay que hacerlo mal o hay que hacerlo de poca calidad, no, al contrario, siempre hay un mínimo de calidad que se tiene que cumplir en todo lo que hagamos, pero no es lo mismo que ahora sí como que echarle todas las ganas o toda la carne al asador a algo que solamente va a aparecer un par de veces, a algo que va a estar apareciendo todo el tiempo. Y finalmente, la última pregunta que tenemos que hacernos en este caso es el valor.
el valor, en específicamente el valor emocional que queremos generar, el valor o se podría decir que la respuesta emocional que esperamos de la audiencia o de los espectadores al momento de estar viendo nuestra pieza. ¿Qué esperamos generar? ¿Qué emociones, qué sensaciones? O sea, cuando el lector del cómic vea nuestro personaje, ¿qué esperamos que sientan? ¿Que realmente es el villano que va a imponerse sobre el héroe o que solamente es un villano más que tiene que dar un poquito de risa y que es un poco de parodia y de sí, o sea, de chunda o de chusco, o sea, que es algo nada más para burlarse un momento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son importantes tomarlas en cuenta y contestar bien estas preguntas porque de lo contrario, nuestro trabajo a la hora de querer hacer el concepto, pues simple y sencillamente no va a jalar muy bien. Entonces es muy necesario responder esto antes de cualquier otra cosa. En este caso, en este ejercicio, yo voy a estar trabajando un personaje que, en el caso del uso, yo me voy a estar enfocando sobre todo, pues uso en cómic. Aquí una manera apropiada de poder diseñar algo de manera fácil es siguiendo una fórmula. Hay una cosa que se llama la regla 60-30-10. Esta es una regla que se utiliza mucho en el diseño de interiores. Y bueno, a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver el diseño de interiores con el diseño de concepto o el arte conceptual para películas, series, videojuegos, etcétera? Pues la verdad tiene mucho que ver porque finalmente es una disciplina del diseño y el hecho de que sea diseño de interiores no la hace menos, o sea, al contrario, es un área eh, distinta, pero que mucha de la teoría que se genera nos puede servir. Y en este caso la regla 60-30-10 es una excelente regla porque nos ayuda a poder hacer una combinación adecuada de componentes. Sobre todo la manejan mucho en la cuestión de color, pero se puede expandir a prácticamente lo que sea. O sea, yo he conocido casos en donde la regla 60-30-10 la utilizan en marketing, la utilizan en relaciones públicas, la utilizan en gestión, en administración, etcétera. Y en el caso de diseño de, digamos, artístico o diseño de conceptos, es excelente no solamente para el manejo de colores, que ya lo explicaremos un poco más adelante cuando lleguemos a la parte de color, pero en la cuestión de concepto es muy útil para poder definir de alguna manera cuáles van a ser los usos que le vamos a estar dando sobre todo al concepto, a la pieza que vamos a realizar, ¿no? En este caso, está hablando de porcentajes, entonces el 60%, el 30% y el 10%. Entonces el 60% es, en este caso, vamos a decir que es lo dominante. Luego el 30% es lo intermedio. Y el 10% solamente son el acento. O sea, ese detallito que queremos hacer que sobresalga. En mi caso, para el concepto que voy a trabajar para este ejercicio, dominante en el caso respondiendo específicamente al uso, o sea, ¿qué uso le voy a dar? Voy a decir que va a ser un concepto para un personaje de cómic. Cómic va a ser su uso dominante, pero no, el 30% es que me gustaría también que ese personaje, si bien va a tener como prioridad el cómic, me gustaría también que pudiese llegar, por ejemplo, a la animación, ¿no? Entonces, voy a llegar a animación, específicamente, vamos a decir, una serie animada. Bueno, déjenme, lo pongo bien, para que no haya bronca. Entonces, una serie animada y un 10% para su uso en juegos. ¿Por qué? Porque pues yo soy un diseñador de videojuegos, entonces pues, nunca me voy a alejar de ese medio. Pero de esta manera, siguiendo la regla 60-30-10, yo ya estoy dándole que el diseño de mi personaje tiene que irse enfocado en el medio dominante que va a ser el cómic, pero que también pueda adaptarse de manera fácil a una serie animada y esto a su vez le va a permitir que un 10%, es decir,
que el otro medio al que podría llegar, o sea, si esta pieza se podría considerar que es una pieza que está conceptualizada para ser transmedia, que pueda llegar al mundo de los videojuegos, entonces también tengo que considerar qué onda con esto. ¿Esto qué me va a servir? Me va a servir que a la hora de diseñar el personaje, teniendo claro qué usos le voy a estar dando, o sea, tiene que ser un personaje que visualmente impacte mucho, pero que también pueda ser simplificado de tal manera que al llevarlo a la serie animada no pierda su esencia, porque luego muchas veces pasa eso, que de un personaje cómic que tiene demasiados detalles porque finalmente es una ilustración estática que tiene que lucir en una página, a la hora de transferirlo al medio de las series animadas, de las caricaturas y eso, pierde mucho de su esencia. Hay veces que pierde ciertos detalles, ciertos valores icónicos. A lo mejor hay un personaje que diseñaron que tiene tatuajes muy impresionantes en el cómic, pero al llevarlo a una serie animada es prácticamente imposible representar esos tatuajes porque no fue considerado desde un inicio. Entonces, en este caso, yo ya sé que si quiero llevar mi personaje a un medio animado, no tengo que abusar mucho de esos detalles tan pequeños, esos detalles tan, este, pues complicados, porque lo contrario se van a perder. Y esto también a su vez tengo que ver cómo se adecuaría a un mundo de un juego, ¿no? Al medio del juego, para que entonces considerar bien esto que quiero yo lograr. Entonces, esto va a ser básicamente eh, la intención que yo le voy a dar a este personaje. Y a partir de aquí ya voy a poder yo comenzar a hacer más el trabajo icónico, ¿no? Otra de las cosas que puedo hacer también con la regla de 60-30-10, además de considerar lo que tiene que ver con la cuestión de el medio o el uso que yo le voy a dar, es también un poquito, digamos, como lo que podría ser elementos que me ayuden a considerar pues, su valor icónico, ¿no? A lo mejor el 60% yo quiero que mi personaje tenga que ver un poquito con una cuestión, vamos a decirlo, vamos a idear algo que, una combinación que se vea medio, que se escucha medio rara, pero que nos va a dar como que también cosas interesantes. Por ejemplo, yo quiero que sea 100% algo urbano, 30%, o sea, algo urbano y vamos a decir, 30% vamos a ponerle que sea algo de un mercado, así un mercado clásico mexicano, porque soy mexicano y me gusta también representar un poquito de la cultura, no caer en el estereotipo de que todo tiene que ser azteca y mexica y todo este tipo, no, sino más bien la cultura actual de un mercado. Y un 10%, que es el acento que va a tener, es eso que lo va a hacer resaltar un poquito, es que quiero que sea mágico. ¿Por qué? Porque pues, también me gusta mucho la fantasía, entonces me voy a ir un poquito por ese lado, ¿no? Entonces, tomando estos conceptos, sea algo urbano, algo, una cuestión de mercado y algo mágico, en combinación con lo anterior, sin duda alguna va a salir un trabajo muy interesante, ¿no? Entonces, nuevamente, haciendo una recapitulación rápida, cuando estamos trabajando un concepto, lo primero que tenemos que tener claro es qué intención va a tener, cuál es el uso que le vamos a dar, cuál es su importancia, cuál es la frecuencia, cuál es el valor emocional que queremos o la respuesta emocional que queremos generar en nuestra audiencia, en nuestros espectadores. Y a partir de eso, usando la regla 60-30-10, que la vamos a estar usando muchísimo a lo largo de todas estas lecciones, ver cómo podemos generar propuestas interesantes y que queden chidas. Bueno, eso es todo por esta lección. Nos vemos en la que sigue.